En la enseñanza pasada el Señor nos mostró la función de la ley, o uno de los propósitos de la ley es mostrar nuestro propio pecado, darnos a conocer que somos malhechores, pero el Señor no nos quiere dejar en esa condenación. La ley simplemente tiene esa función de darnos conciencia de nuestro propio pecado, pero el Señor quiere darnos un recurso para solucionar el pecado en nuestras vidas. El pecado trae enemistad con Dios, el pecado trae ira sobre nuestras vidas. Y Dios ha establecido un lugar, un punto de encuentro donde nosotros podemos tener esa reconciliación con el Señor. Y es el único punto de reunión con el Padre para poder obtener a través de su Hijo Jesucristo la justificación, el apaciguamiento de la ira y la solución de nuestros pecados. Enseñanza número 3 de la doctrina del pecado en esta segunda parte. Gálatas 3:24 es el versículo base para esta enseñanza, con el título El punto de reunión con Dios. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La palabra ayo significa como un maestro, como una nodriza, como un tutor, como un guía, como una niñera, que nos muestra el camino para llevarnos a una reconciliación con el Señor. La ley no nos reconcilia. La ley despierta la ira de Dios porque la ley nos muestra nuestro pecado, y al exhibir nuestro pecado, el pecado lo único que provoca es ira en Dios. Mas, sin embargo, dentro del proceso de restauración de Dios, la función de la ley, cuando se cumple, la ley nos va a llevar como un tutor, como un maestro, nos va a llevar a Cristo para un fin. ¿Cuál es ese fin? Ser justificados por la fe. Dice llevarnos a Cristo. ¿A dónde? ¿En dónde la justificación se da? Cuando yo renuncio a un tratar de una autojustificación y me doy cuenta de que yo no puedo presentarme delante de Dios como alguien justo, pues entonces recurro a lo que el Señor ha provisto para poder obtener la justificación, y ese lugar pues es la cruz del Calvario en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí en Efesios 2, 14 al 16 vamos a leer este pasaje. Dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Miren, dice, porque Él es nuestra paz. Lo contrario a la paz es la enemistad o es la guerra. Cuando hay guerra es porque hay enemistad. Pero dice que Él es nuestra paz. Nosotros éramos enemigos de Dios, pero en Cristo se restaura una paz y una amistad con el Señor. Dice, la ley, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, era lo que comentaba yo en la enseñanza pasada, que la ley de los mandamientos, o sea, la ley de Moisés, expresados en ordenanzas, había despertado en nosotros la conciencia del pecado y de una enemistad con Dios. Pero en la cruz o en el Señor Jesucristo, esa ley de mandamientos expresados en ordenanzas, hay una abolición a través de la fe. Dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Lo dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Recordemos que hay dos pueblos, uno es el pueblo judío y el otro es el pueblo gentil.
Pero la ley de Moisés nos separaba unos de otros. El Señor quiere traer una reconciliación de fe, una unificación de fe a través de nuestro Señor Jesucristo en ambos pueblos, y de ambos pueblos levantar un pueblo unido en fe, justificado a través de la fe, para poder tener esa reconciliación con el Señor y ser un instrumento en las manos de Dios para poder caminar y para poder hacer la obra del Señor aquí en la tierra. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Está hablando el apóstol Pablo y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es importante. Nosotros tenemos que ir a la cruz y crucificar la carne. O sea, tener ese encuentro para ser justificado por la fe. Nosotros tenemos que crucificar el yo, crucificar la carne. Y dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La función o lo que el Señor quiere hacer es de que la imagen de Dios, la imagen de su Hijo, sea restaurada en mi vida, y que a través de mi vida, así como el Padre actuó en Jesucristo, a través de Jesucristo, así también nosotros tenemos que ser instrumentos en las manos de Dios. Pero la carne tiene que tener una solución. La carne tiene que ser sometida y ya no tiene que gobernarnos para poder ser verdaderamente justificados, poder solucionar el pecado en nuestra vida, que ya no nos gobierne el pecado a través de la carne, y que sea Dios haciendo su obra a través de cada uno de nosotros. Lucas 23:33 habla acerca de aquella ocasión donde cuando fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Dice que también fueron dos malhechores que los crucificaron juntamente con nuestro Señor. Pero esto es una parábola, porque hay dos tipos de creyentes, hay dos tipos de cristianos. Uno de ellos trataba de bajarse de la cruz y le injuriaba y le decía que si era el Cristo se bajara y también los bajara a ellos. Es un cristiano o un creyente que cree en Dios, pero que quiere vivir una vida placentera. Una persona que no está dispuesto a padecer a causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo, y no quiere sufrir las consecuencias de sus propios pecados. Sin embargo, el otro malhechor, recordemos que dijo, lo reprendió al que estaba injuriando al Señor Jesucristo, y le dijo: nosotros padecemos justamente porque son consecuencias de sus propias acciones. Y ese malhechor le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le contestó: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Ese malhechor reconoció su propio pecado. Ese malhechor reconoció que él merecía estar crucificado en la cruz y ser muerto. Pero había una esperanza en su corazón, que era la reconciliación, la salvación, la justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso trajo una recompensa en su vida. Eso trajo que el Señor lo considerara para estar con él en el paraíso del Señor. Amén.